Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y está conformado por Said Vega, Zaire Espinosa, Ignacio Aros y por mí, Dulce Saavedra. Nosotros le vamos a hablar sobre los bacilos gram positivos y sobre la norma oficial mexicana 022 SSA 2 2012. Pero antes de comenzar a hablarles sobre estos temas, yo les voy a hablar sobre algunas características y generalidades de las células bacterianas. Desde 1968, las bacterias están oficialmente incluidas en el reino procariota debido a su núcleo primitivo, junto con las algas azules y las arquenobacterias. La gran mayoría son de vida libre y solo unas pocas especies son parásitas. Las bacterias miden entre 1 y 6 micras de longitud y solo algunos espirilos o filamentos llegan a medir entre 40 o 50 micras. Algunas son de forma esférica y le llamamos cocos, otras tienen forma de bastón, es decir, son cilíndricas, las cuales llamamos bacilos, y otras tienen forma de espirilos. Para estudiar su forma y agrupación se les ha teñido con diferentes colores, de los cuales los más usados es la tinción Gram. Las estructuras de las células bacterianas son la cápsula, la pared, la membrana citoplasmática, el periplasma, el mesosoma, los flagelos, los pilis, las fibras, el citoplasma, el núcleo, los plásmidos, las inclusiones, las vacuolas y las esporas. Ahora les hablaré sobre los bacilos gram positivos. Las bacterias del género bacilos están formados por microorganismos bacilares gram positivos de distribución mundial, relacionados con el ser humano y los animales, sobre todo los herbívoros. Pueden formar parte de la flora saprófita, normal o comensales, o ser muy patógenos, es decir, son infecciones comunitarias e infecciones nasocomensales. Por otra parte, esta bacteria tuvo un relevante protagonismo en los inicios de la microbiología como ciencia. La vacuna atenuada de Louis Pasteur en el año de 1881. Son bacterias cilíndricas que en la tinción Gram están adquiriendo un color azul intenso o morado. Su respiración es aerobia o anaerobia, facultativa, con un tamaño de 3 a 9 micras por 0.4 a 2 micras y esporas redondas. Estas bacterias se agrupan en parejas o en cadenas más o menos largas. Algunas especies poseen cápsulas y otras no. Algunas son móviles y otras son inmóviles. Por lo general son poco exigentes en los medios de cultivo. Numerosas especies son bacterias saprófitas del suelo, el agua, la materia orgánica en descomposición y el medio ambiente, contribuyendo contaminantes habitualmente de los medios de cultivo. Otros se aíslan como microflora normal de las heces de los animales y del hombre. Solo algunos tienen un interés patógeno. A continuación les hablaré sobre los bacilos anthracis y sobre los bacilos cerus. Es un bacilo gram positivo inmóvil que posee una cápsula polipéptica que origina unas colonias rugosas de color blanco a blanco grisáceo en medios no exigentes, en catalasa positivo, no hemolítico, en agar en sangre y sensible a la penicilina y al bacterógrafo gamma. En el organismo humano, los bacilos o las esporas son fagocitadas por los macrófagos. Las esporas germinan en unos 90 minutos. Los bacilos se multiplican en los ganglios linfáticos, dando lugar a una linfodenitis hemorrágico. La toxina letal se forma cuando el antígeno protector se combina con el factor letal y actúa aumentando el metabolismo oxidativo de los macrófagos con liberación de citocinas, con el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina, lo que produce shock y la muerte. Bacillus cerus es un bacilo gram positivo beta hemolítico y que dispone de flagelos perítricos que le confieren movilidad. Este microorganismo huésped normal del intestino es causante de intoxicaciones alimentarias debido a sus toxinas que actúan produciendo diarrea a través del sistema cíclico de las células epiteliales e intestinales. Causan necrosis histírica medida por enzimas citotóxicas como la cerolucina y la fosfolipasa. Como bacteria oportunista, Acerus produciendo infecciones en individuos inmunodepresores o tras traumatismos oculares. Epidemiología.
El reservorio de Bacillus anthracis es el suelo donde las esporas pueden resistir a los factores ambientales durante muchos años. Del suelo pasan a los animales herbívoros que pastan en los terrenos contaminados y por vía cutánea, aérea, digestiva, que llegan al hombre. Se distingue un carbuco agrícola por contacto con los animales infectados y un carbuco industrial por la manipulación de pieles, lanas, cuero y otros productos de animales enfermos contaminados con esporas carbucosas. En ambos casos, la puerta de entrada es cutánea, afectando a las zonas descubiertas y dando lugar a las lesiones características. La vía aérea es seguida por la inhalación de esporas a partir de pieles, curtidos o lanas contaminadas, y la digestiva por la ingesta de carnes, vísceras de animales enfermos o muertos. Por otra parte, Bacillus anthracis es un agente utilizado como arma biológica, usado por primera vez en 1940 por el ejército japonés en Manchuria. Las enfermedades causadas por estos bacilos gram positivos son tétanos, botulismo, gangrena, enterocolitis, síndrome toxi-infeccioso, listeriosis, carbunco cutáneo, carbunco pulmonar, carbunco gastrointestinal, entre otras enfermedades. Las infecciones producidas por Bacillus anthracis, por Bacillus cereus y por Bacillus subtilis son los más frecuentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zaira y yo les voy a hablar sobre infecciones por Bacillus anthrax, gram positivo. Carbunco cutáneo. La forma más común, el 95% de la población, de 2.000 a 5.000 casos anuales en todo el mundo y menos graves de la infección cutánea. Como carbunco o pústula maligna, en la bibliografía científica hispana es anthrax en la anglosajona. Se caracteriza por una lesión pápulo-vesicular en el lugar de inoculación, por lo general en zonas descubiertas como manos, cabeza y piernas. El contagio es por una mordedura de un animal y también puede ser por un corte accidental. Signos y síntomas. La lesión evoluciona a fliptena con exudado, turbio muy rico en bacilos. En pocos días, de 2 a 5 días, se puede manifestar hasta llegar a escarificarse en escara negra. En este momento evoluto se presenta una úlcera necrótica, irregular e indolora, de tamaño variable. La lesión está implantada sobre una zona de eritema edematosal. Otra de la enfermedad es gastrointestinal, muy raro porque no suele pensarse a su existencia y por lo tanto no se diagnostica su contagio. Se produce tras la ingestión de esporas de Bacillus anthrax, vinculadas por carne, vacuna o vino contaminado. La prevención. La sanidad veterinaria debe encargarse de prevenir la contaminación de los animales, por ejemplo, vacunándolos, y evitar, en su caso, la disminución de las esporas a partir de los animales muertos de vacunco. La resistencia de las esporas de Bacillus. Carbunco, el tratamiento de elección sigue siendo la penicilina intravenosa durante al menos una semana o 10 días. En caso de alergia a los beta-lactámicos o por la posible existencia de bacterias resistentes manipuladoras, se recomiendan ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas o doxiciclina 200 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa, como quimioprofilaxis en casos de bioterrorismo. En otras especies de bacilos se debe realizar un estudio de la sensibilidad in vitro en virtud de la existencia de beta-lactámicos o por otros mecanismos de resistencia. Bacillus cereus es por definición resistencia a las penicilinas y cefalosporina, por lo que su uso está contraindicado. En el caso de infecciones por Bacillus cereus se recomienda gentamicina. En el caso de infecciones por Bacillus cereus se recomiendan gentamicina, clindamicina o vancomicina, siendo esta última la que demuestra mejor actividad in vitro.
Buenas tardes, yo soy Said y les voy a hablar un poco sobre la norma oficial mexicana 022 SSA2 2012 para la prevención y control de brucelosis en humanos. ¿Qué es la brucelosis? La brucelosis es una enfermedad propia de los animales que incidentalmente puede trascender hacia los humanos. Esta es ocasionada por una bacteria del género Brucella, que existen 8 especies patógenas para humanos y animales. Una de las más común es la Brucella melitensis, que esta afecta a los principalmente animales como cabras, vacas, roedores y algunos mamíferos marinos. ¿Cómo se transmite la brucelosis? La transmisión de animales a humanos generalmente se da por dos vías. Por la vía directa, que viene siendo el contacto físico con sangre, heces, tejido o bien la manipulación de carne o vísceras de animales infectados. Por eso las personas que están más en riesgo podrían ser carniceros, veterinarios, los que están en contacto con animales. La vía indirecta sería por la ingesta de leche que no esté pasteurizada o bien bronca, o sus derivados que vengan de algún animal infectado con brucelosis. En México, del 2000 al 2009 se presentaron 23.279 casos. El Sistema de Información en Salud refiere que la infección más común de estos pacientes es por la ingesta de los derivados de los lácteos, en el 50% de los casos. Y a continuación, mi compañero les va a proporcionar más información sobre la norma oficial sobre la prevención y control de la brucelosis en los humanos. Mi nombre es Oscar Ignacio y yo les voy a hablar sobre el objetivo y campo clínico. Esta norma tiene como objetivo unificar los criterios, estrategias y técnicas operativas del Sistema Nacional de Salud con la relación a la aplicación de medidas de vigilancia epidemiológica, preventivas y de control de la brucelosis en los humanos. El punto pertinente, pues esta norma es de observancia obligatoria para todo el personal de salud, de los sectores públicos, sociales y privados, para la atención médica en el Sistema Nacional de Salud. Para aplicar correctamente esta norma es conveniente consultar lo siguiente. La norma oficial mexicana 003 SSA2 1993, que habla sobre la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. La norma oficial mexicana 008 SCF1 2002, que habla del Sistema General de Unidades de Medidas. Y la norma oficial mexicana 017 SSA2 1994 para la vigilancia epidemiológica, y la norma oficial mexicana 168 SSA1 1988 del expediente clínico. Y por último, la norma oficial mexicana 220 SSA1 2002, que es la instalación y operación de la farmacovigilancia.